Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes, nuestros estimados amigos. A la hora que nos esté escuchando, sean todos muy bienvenidos una vez más a nuestro canal en YouTube. Saben, amigos, en la Santa Biblia, la palabra de Dios, encontramos un libro que se llama el Libro de los Salmos. Es el más largo en las Escrituras e incluye el capítulo más largo de la Biblia, que es el 119. Y este libro de Salmos consta de 150 salmos. David escribió algunos salmos. Él es uno de los escritores del libro de los salmos. También Moisés, Salomón, Asaf, Etán, Emán y los hijos de Coré. También hay algunos de los salmos que son anónimos. Pero hay un salmo que quisiera compartir con ustedes en esta hora, y es el salmo que escribiera David cuando estaba pasando por un momento muy difícil en su vida. Es muy hermoso este salmo. Quisiera leerlo para cada uno de ustedes. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Hisopo es una planta. En el tiempo de los israelitas tenían esta planta que se usaba para limpiar. Por eso dice aquí en el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Recuerden, amigos, que él se inspiró en este salmo porque David, cometió un grande pecado al tomar una mujer que no era de él, que estaba comprometida, y llegó a cometer adulterio. Cuando el profeta Natán le habla, entonces él se arrepiente del pecado tan grande que había cometido y se inspiró en este hermoso salmo. Y continuó con el versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Un hermoso salmo de arrepentimiento que escribió el rey David en un momento de profundo arrepentimiento y crisis espiritual. La situación que lo llevó a componer este salmo, como les dije anteriormente, fue su pecado con Betsabé y el asesinato de Urías, el hitita, el esposo de Betsabé. David había cometido adulterio con Betsabé y al descubrir que ella estaba embarazada, intentó encubrirlo de esta manera, llamando a su esposo, al esposo de Betsabé, Urías, del campo de batalla. Como Urías se negó a estar con su esposa mientras sus compañeros seguían en la guerra, entonces David ordenó que lo pusieran en el frente de batalla para que muriera. Esa historia la podemos encontrar en 2 de Samuel, capítulo 11. Fue algo que el rey David tramó. Lamentablemente lo planificó. El pecado de David fue que en vez de estar en batalla, en la guerra, se quedó en su casa descansando en su palacio. Y estaba paseándose en su palacio cuando vio a una mujer que se estaba bañando. Y esa señora era la esposa de uno de sus mejores soldados de guerra, Urías. Como rey, mandó a llamar a Betsabé y estuvo con ella. Al ella decirle que estaba embarazada, él quiso, entonces planificó llamar a Urías, traerlo del campo de batalla para que estuviera con su esposa. Pero él, en vez de estar con su esposa, se quedó en las puertas del palacio cuidando a su rey. Era un soldado muy fiel. Entonces, al ver David que su plan había fallado, entonces planea acabar con la vida de este soldado llamado Urías. Un hombre fiel, un soldado fiel, que estaba en la guerra, en el campo de batalla, para proteger a su rey David. Después de la muerte de Urías, David tomó a Betsabé como esposa. Sin embargo, el profeta Natán fue enviado por Dios para confrontarlo con su pecado. Natán le relató una parábola sobre un hombre rico que había robado la única oveja de un hombre pobre. Cuando David reaccionó con ira ante la injusticia, Natán le dijo: tú eres ese hombre. Esa historia la encontramos en 2 de Samuel, capítulo 12. David, al darse cuenta de la gravedad de su pecado, se quebrantó. Y de esa manera fue que escribió el Salmo 51, como una súplica de perdón y restauración. Vemos que David tiene un arrepentimiento genuino cuando él expresa de esta manera en el Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Lo vemos en el versículo 1. En el versículo 4 vemos que él confiesa su pecado, la confesión del pecado, al expresar de esta manera: contra ti solo he pecado. Cuando él expresa en el versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado,
Es una petición de purificación. En el versículo 10, ese versículo hermoso que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vemos una renovación del corazón. Él ruega a Dios que cambie su corazón. Y en el versículo 15 del Salmo 51, vemos una promesa de alabanza. Cuando Él expresa, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Queridos amigos, este salmo es uno de los más profundos sobre el perdón de Dios y la transformación del corazón. A pesar de su pecado, David encontró misericordia en Dios y nos dejó un modelo de cómo acercarnos a Dios cuando fallamos. Dios lo perdonó, pero sufrió las consecuencias de su pecado. Cuando nace el hijo que tuvo con Betsabé, el niño enferma gravemente y muere. Dios perdonó el pecado de David, pero sufrió las consecuencias de su pecado. Y vemos que no fue un solo pecado, fueron varios. Es como una cadena. Cuando se comete una falta o se comete un pecado, son varios pecados a la vez. Lo vemos en este salmo, en la historia de David con Betsabé. Que el Señor nos ayude a poder siempre que pecamos o cometemos alguna falta, poder arrepentirnos de todo corazón, como David, porque Dios es perdonador, es misericordioso, es amoroso. Y si vamos a Él arrepentidos de todo corazón, Él nos perdona. Bendiciones para todos y que podamos seguir analizando estos salmos que son tan hermosos y escuchando palabra de Dios a través de la Santa Biblia. Que Dios les bendiga a todos. Amén.